quienes empezaron a estudiar conmigo el libro de Jeremías, que cuando Dios llamó a Jeremías, le advirtió: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hasta el capítulo 45, que es hoy por hoy el que hemos estudiado, o hasta el que hemos estudiado, esa advertencia no se ha cumplido a cabalidad. Sí, cierto que ya lleva casi 40 años el profeta predicando, pero si no todas, prácticamente todas las profecías que ha hecho han sido exclusivamente dirigidas a la nación de Israel. Y la advertencia decía: a las naciones. Bueno, en los siguientes 6 capítulos la tonalidad cambia, o mejor digo, el rumbo de las profecías cambia de posición geográfica, pues son profecías a distintas naciones, prácticamente 9. Por eso es que nuestro estudio de hoy se titula Profecía a otras naciones, entre signos de interrogación. ¿Por qué? Por favor, pónganse de pie, vamos a orar y vamos a pedir la guía del Espíritu del Señor. Vamos a rogar en oración nos ilumine y nos inspire para aplicarlo a nuestras propias vidas. Oren por favor conmigo. Señor, en total reverencia y de pie queremos suplicar tu Espíritu Santo obre un milagro y que ilumines nuestra mente e inspires nuestro corazón, de modo que el estudiar esta historia, el adquirir este conocimiento, redunde en edificación para nuestro diario vivir. Que seamos humildes y sensibles a la voz de tu Espíritu para poder aplicar esto a nuestro diario vivir. Gracias por ministrarnos, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar vuestro asiento. Biblias en mano y bolígrafo también. Van a ocuparlo muchísimo. Voy a resumir en 35 minutos o 25 minutos quizá 6 capítulos, no porque quiera correr, es que los 6 ocupan como un denominador en cuanto al mensaje. Claro que si nosotros no fuéramos un grupo gentil, digo gentil en contraste con los judíos, sino que literalmente siendo gentiles fuéramos de cada una de estas naciones, claro que profundizaría un poco más, pero ya que representamos a un grupo gentil que es todas las naciones y el mensaje prácticamente es repetitivo, pues podemos estudiarlo de esa forma. Sin embargo, quiero mostrarles las 9 naciones. Algunos dicen que son 10, como ustedes gusten. Cuando en su estudio personal lo hagan, van a sugerir si 9 o 10. Les sugiero que busquen un mapa de la época de Jeremías o al menos del Antiguo Testamento. En este mapa tenemos aquí en azul y en morado lo que es Israel. Arriba el reino del norte y abajo el reino del sur. Alrededor de Israel, que son estas dos, tenemos estas 9 naciones. Puntualmente debemos identificarlas y es saludable para nuestra edificación cuando en sus casas lean verso por verso los 6 capítulos, tengan un mapa a la mano. Seguro en sus Biblias habrá uno en las páginas al final. No la busquen ahora o no van a entender esto ni lo otro. Más tarde buscan un mapa parecido e intentan ubicar cada una de estas naciones. Debo señalar
que en el sur tenemos a Egipto. No está en este mapa por asunto de presentación, pero imposible que ustedes lo pierdan. Saben que Egipto está hacia el sur de Israel y que también es parte del continente africano acá, y saben que esto es Asia. Pues bien, aquí arriba también tenemos Babilonia, que no he querido tampoco ponerlo, una vez más cito, por asuntos de ubicación y de presentación, pero son las dos naciones que todos ustedes saben dónde están, espero. Así es que estas dos, claro, están incluidas. Pues bien, ¿cuáles son las otras incluidas? Vamos a hacer lo siguiente. Van a agarrar en sus Biblias capítulo 46, vayan. Capítulo 46, ¿lo tienen? Vamos a leer en negrillas cada una de las naciones. No vamos a leer los versículos, solo los títulos. Los que trajeron bolígrafo, vayan enumerando cada nación. Eso significa que Egipto ocuparía ¿qué posición? 1, obviamente. Ahora, después de poner 1 en sus Biblias, van hacia abajo. Niño, el mapa. Van hacia abajo. Y aquí pueden poner 1, eso en sus casas. O pueden nada más poner Egipto. Bien, ahora vamos a la siguiente nación. ¿Cuál aparece en sus Biblias? Filisteos. Noten, Filistea está aquí. Filistea está bañada por el mar Mediterráneo a la izquierda del reino de Judá. Luego vamos hacia la número 3, que sería Moab. Moab está a mano derecha del reino de Judá. Luego en la número 4 siguen los amonitas. Los amonitas son la nación de Amón. Ya voy a mostrarles que estos eran algo así como primos hermanos, estos tres, los amonitas, moabitas y edomitas, pero eso luego se los explico. Por hoy solo hay que identificarlas en el mapa y saber que son naciones vecinas. Sigue la número 5 con Edom, aquí abajo y en color rojo. Sigue la número 6, Damasco, aquí arriba cerca de Asiria. Número 7, Cedar y Azor. Esta Azor tenemos un poquito de dudas porque los mapas apenas las reflejan. Los más acuciosos de ustedes, si no la encuentran ahí, pues las disculpas del caso. Seguimos. ¿Qué número? Aquí en Cedar y Azor yo la ubico como número 7, no como dos naciones. Ya les explico luego por qué, pero dejémoslo de momento como número 7, como si se tratara de la misma, que no es la misma. Luego va la número 8, que es Elam, acá. Y finalmente la número 9, que está en el capítulo 50, sería Babilonia, que está hacia el norte. Bien, este mapa les recomiendo ponerlo en su escritorio más tarde, y cuando empiecen a leer verso por verso, cuando ponen la número 1 o la número 2 y recuerdan lo que aquí voy a resumir, bueno, entonces ponen el número de esa nación. Pastor, ¿para qué me va a servir eso? ¿Es nada más conocimiento? No, si han prestado atención a los estudios anteriores, les he insistido que las cosas del espíritu se entienden solo espiritualmente. Si están en la Biblia, deben tener importancia. Que probablemente estas naciones o las profecías a estas naciones tuvieron o tienen mayor importancia a los que viven en ellas, quizá. Pero si usted diligentemente dobla las rodillas pidiendo la iluminación y la inspiración,
Dios pondrá la aplicación para su diario vivir. Cierto que esto acrecentará vuestro cúmulo académico, pero eso no es propósito de este púlpito. El propósito de este púlpito es que usted y yo crezcamos espiritualmente, pudiendo aplicar la Biblia a nuestro diario vivir. Bien, hecho eso, voy a resumir algunos detalles de estas naciones. Puedes quitar las pantallas y regresen al capítulo 45, al 46. Voy a arrancar con Egipto y vamos a leer el verso 1 y 2. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto, contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Verso 20. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción. Del norte viene. ¿Recuerdan cómo los judíos huían hacia el sur pretendiendo seguridad en Egipto? Porque para entonces era una nación potencia que les ofrecía una necia seguridad. Digo necia porque Dios ya les había advertido que no corrieran hacia Egipto. La batalla contra el faraón Necao es una de las batallas más famosas en historia secular. Allí es donde Egipto quedó reducida a nada al compararse con Babilonia. Prácticamente en la batalla de Carquemis, Nabucodonosor gritó al mundo: soy el nuevo emperador. Porque lo que hacía falta era precisamente Egipto. Todas las demás naciones eran chicas, no eran militarmente un rival, y Egipto fue reducido a nada en la famosa batalla de Carquemis. Ahora vamos a Filistea. Verán capítulo 47, verso 2. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Pare. Lo que se describe aquí es una advertencia de tsunami, que en efecto así fue destruido Filistea. Es que les dije que prestaran atención que Filistea estaba bañada por las costas del mar Mediterráneo. Geográficamente parece imposible que un tsunami arrasara con esa parte del planeta, pero nada era imposible para Dios. No dice la historia que sucedió como tal, pero eso es lo que se describe, y que fue un torrente y que inundó toda esa parte de Filistea, y la destrucción llegó. Verso 4. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir Tiro y Sidón, también puertos marítimos, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Paren. Los que de ustedes quieran estudiar seriamente la Biblia y esta tarde vayan y tomen el mapa, cuando lean el capítulo 7 y adviertan el número 2 en la nación, obviamente sus vistas viajarán hasta las costas del mar Mediterráneo. Vamos a la tercera ahora, que es Moab. Por favor, lean conmigo el versículo 42. Hay más, pero vamos hasta el 42. Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová.
Vean el 46. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos. Quemos era un dios. Tenés ahí el video, ¿verdad? Ya lo ponemos, ya te aviso. Porque tus hijos fueron puestos presos por cautividad y tus hijas para cautiverio. Los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot. El pecado de incesto de Lot. También se volvieron enemigos de los judíos. Eran especie de carniceros, naciones terriblemente depravadas. En una película antigua hay un pequeño video de las prácticas idolátricas de los moabitas y de los amonitas, que en realidad son parte prácticamente de todas las naciones vecinas a Israel. Pero les voy a mostrar unos segundos, nomás como una recreación para que ustedes vean el salvajismo de estas naciones en cuanto a su religión. Correla, por favor. Ordeno que la niña Teba sea traída al altar. Oh Chemosh, tú eres la fuerza de la luz. A nuestros enemigos, tráeles mal, plagas, hambre y miserias. Bueno, la película no tiene ningún tinte religioso, más bien representa la idolatría de los moabitas, y la estatua que vieron al fondo era precisamente Quemos, su dios, una especie de humano con rostro de becerro, y que a sus pies los niños eran sacrificados. Imagine cada semana sacrificando niños y haciéndoles creer que era el privilegio más grande. Lean también conmigo el versículo 46. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Y el verso 29, que bueno, todos aquellos de ustedes que están marcando estos versos, se les va a facilitar el estudio. Triste los que entran sin Biblia a esta iglesia, vaya que deben aburrirse. Verso 29, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, altivo y altanero de corazón. Atiendan esto. Cuando usted está hablando a una persona y esta persona le ignora por completo, en una sola palabra, ¿cómo describe a esa persona? Usted le está hablando y la persona le ignora. ¿Cómo? Una sola palabra. Arrogante, altivo, altanero, orgulloso. Bueno, eso era Moab. ¿Saben por qué son descritos así? Porque ignoraban la voz de Dios. Ojalá yo me equivoque, pero todos los presentes que ignoran la Biblia son tan altivos y arrogantes como Moab. Porque si yo estuviera leyendo mis crónicas o mis vivencias, ustedes tienen todo el derecho de ignorarme. Es más, ni siquiera deberían venir. Pero si yo estoy leyendo lo que ustedes creen es palabra de Dios, porque si no creen que es palabra de Dios, les pregunto, ¿para qué vienen? Entonces, si creen que la Biblia es palabra de Dios, e igual con brazos cruzados la ignoran, no les importa, ¿por qué creen que ustedes no están en el grupo de los altivos, altaneros y arrogantes que describe Moab y Amón? Es cierto que se excusen, pero yo jamás haría una grosería como esa. Es que ignorar a Dios
es desencadenar cualquier tipo de grosería. Pero a ellos no les importaba. Probablemente a algunos de los presentes tampoco. Sigo leyendo. Estoy ya en ¿cuál? En Moab. Vamos ahora a Amón, a los amonitas, al versículo 7. Estoy 49, verso 4. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, sinónimo de terco, rebelde. La que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Amón estaba ubicada en una especie de corona cercada por valles, cercada por cerros o pequeñas lomas. Eso la convertía en una especie de fortaleza inexpugnable, una fortaleza natural, y eso los hacía volverse indiferentes, contumaces, tercos y soberbios. Algo así como nuestra grandeza nos hace independientes. Supongo están deduciendo que Nabucodonosor arrasó con todas estas naciones, literalmente las desoló, y cualesquiera hayan sido en el pasado sus fortalezas, se convirtieron más bien en sus verdugos. Les he dicho mientras estudiamos Jeremías, quiera Dios que la historia no se repita en nuestra historia. Pero todos aquellos que se glorían a sí mismos por su buen empleo, por su buen negocio, por su fortaleza corporal, por su edad o su belleza, quiera Dios no se convierta en su verdugo por su necedad y su indiferencia hacia Dios. Vamos ahora a los edomitas, capítulo 49 siempre, pero ahora vamos al 7. Acerca de Edom, así se ha dicho, Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? Está haciendo relación a que en la antigüedad se hablaba de que muchos sabios salían precisamente de aquí. Y eso los hacía más arrogantes. Versículo 16. Tu arrogancia te engañó, la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peña, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, allí te haré descender, dice Jehová. Paren. La posición geográfica de esta nación fue y sigue siendo única en el planeta Tierra. Literalmente ellos vivían dentro de la roca. Eran tan inexpugnables porque el acceso era por un pequeño sendero no mayor de 2 metros y con alturas de 50 metros en la roca. Si no es por vía aérea, entrar a esa fortaleza era imposible, y esto los volvía arrogantes y los volvía a creerse totalmente independientes de Dios. Aún hoy día han convertido, donde estuvo la sociedad de Edom, en patrimonio de la humanidad. Allí es donde está Petra, la gran ciudad extinta, y se llama así precisamente porque nadie más vive allí, pero todavía quedan las cavernas, ciudad hermosa construida o labrada literalmente sobre la peña. Ninguna otra sociedad en el mundo hizo eso jamás. Ahora vean, verso 18. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Hasta la fecha no hay un alma viviendo en Petra.
tal cual la profecía lo advirtió. Claro que los más estudiosos de ustedes, cuando empiecen esta noche o esta tarde en casa, verso por verso, si pueden tomar el buscador electrónico y después de leer sobre Edom ponen Petra, wow, van a ver fotos impresionantes, y en YouTube van a lograr ver documentales que queda uno boquiabierto y pensando, con razón esta gente se volvió soberbia y con razón Dios les destruyó al punto de que nadie habite ahora en Petra. Queda más bien como un registro para las sociedades futuras la necedad de ignorar a Dios. Pero parece ser que las sociedades no prestan atención a la historia. Bueno, vamos a Damasco. Está en el verso 23, empieza, pero vamos a leer solo el 26. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios los estaba juzgando por su brutalidad. Vamos a Cedar y Hazor. Por cierto, debo decirles que según el registro histórico, Cedar y Hazor, que son la nación número 7, apunta a que estaban en medio del desierto. Y en honor a ello, el verso 33, desde el 29, sus tiendas y sus ganados, sus cortinas y todos sus utensilios, sus camellos, los tomarán para sí y clamarán miedo contra todos. Huid, paren. Ellos se sentían muy orgullosos de no habitar en casas de piedra, como en la Mongolia antigua. Esa cultura sentía un especial honor habitar en tiendas y vivir como nómadas. Para ellos el techo era el cielo y la frontera era la tierra misma. Así es que ser nómadas y vivir en tiendas de campaña los hacía creerse aún más grandes, lejos de sentir inseguridad. Vean el verso 31. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, sin cerrojos, que vive solitaria. Pero en fin, verso 33. Hazor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Wow. ¿A cuál vamos? A Elam. Ahora en Elam vamos a leer el verso 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Saben que en la historia los elamitas eran reconocidos por ser diestros y temibles en guerra, como producto de el arco y las flechas. En ese entonces era como tener misiles, era como tener armas de largo alcance sin ellos correr riesgo, porque las guerras se hacían cuerpo a cuerpo, no con los elamitas. Con los elamitas no se acercaban por su destreza con el arco y las flechas. Claro, deduzcan también, Nabucodonosor arrasó con eso. Es como si en la historia Nabucodonosor se haya propuesto cualquier tecnología armamentista, la quiero para mí. Es como si dijera a todos sus generales: todo lo que haya sido construido lo voy a destruir, y traigan lo mejor de cada cultura hasta Babilonia. Es así como Babilonia creció aún más. Cada vez que conquistaba una de esas naciones, llevaba su cultura, su arte o su tecnología, y así se volvía aún más una potencia.
finalmente, capítulo 51, y ocupa muchos más versos. Es la profecía contra Babilonia, de la cual no voy a leer mucho porque ya hemos hablado bastante sobre Babilonia. Solo debo acotar. ¿Qué pasó con Babilonia? Babilonia fue algo así como la herramienta que Dios usó para hacer juicio sobre todas estas naciones. Aquí voy al sermón. Hasta ahora solo les he dado parte histórica. ¿Por qué hay una profecía contra estas naciones? Porque todas ellas eran explotadoras, abusaban de los niños, cometían injusticias, genocidios, eran terroristas, practicaban el homosexualismo, la maldad y todo tipo de depravación humana giraba aquí, en esas naciones. Por eso es que Israel fue llamado a ser una nación santa, es decir, distinta a estas. La luz de Israel debería haber iluminado a estas, pero como Israel, en lugar de ser luz, dejó que la oscuridad apagara la luz, entonces era momento de juicio. Es como llegó el tiempo de otro diluvio. Llegó el tiempo de que Sodoma y Gomorra sean destruidas. Eso es exactamente lo que se repite con la historia de Babilonia, solo que ahora Nabucodonosor no es un diluvio, ni tampoco es fuego y azufre. Ahora es un hombre cuyo ejército será la herramienta que Dios va a usar para poner juicio sobre todas estas naciones. Eso no significa que Babilonia no iba a ser juzgada por sus propios pecados. Claro que sí. Es cierto que Nabucodonosor se convirtió. Es cierto que durante un tiempo Babilonia fue luz, producto que se volvieron a Dios, producto que hombres como Daniel impregnaron respeto a Dios, aún en el mismo seno de Babilonia. Pero inmediatamente ellos salen, una vez más Babilonia vuelve a ser el centro de la maldad, de la injusticia, del terrorismo, y aquí está profetizado que eso también sería condenado y que tendrían que pagar. Eso llegó a pasar cuando Belsasar tomó el trono. Belsasar es algo así como el tatara nieto de Nabucodonosor. Ustedes deben recordarlo, aquel gobernante que bebió en los vasos de oro y practicó toda una especie de sodomía con los artículos del templo de Salomón, y apareció un dedo en la pared. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, fue el momento en donde también Dios les juzgó. Ahora, les dije que aquí era donde apenas empezaba nuestro sermón, porque la primera reflexión que debo hacer es probable que nosotros no veamos la justicia de Dios en esta vida, pero la justicia de Dios siempre llega. Y todo pecado que se haya hecho tendrá su paga. El propósito de estas profecías no era amedrentar a los que la escucharan. El propósito de estas profecías, exactamente igual que con Israel, es que ellos se arrepintieran y se volvieran a Dios. Cada vez que ellos escucharon y se volvieron, Dios detuvo el juicio. El mejor ejemplo es en Nínive, capital de Asiria, cuando Jonás
medio les predicó, porque ni siquiera les predicó bien, ellos escucharon y se volvieron a Dios. Ahora estoy hablando de la historia de Jonás. Toda la ciudad de Nínive fue salvada en ese tiempo porque se volvieron, aun cuando la profecía decía serán destruidos. Estoy recalcando, el propósito de la profecía es que se arrepintieran. El problema es que esta gente nunca quiso arrepentirse. La profecía hoy día sigue siendo exactamente lo mismo. Una advertencia para que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, nos volvamos a Dios y seamos salvados de la muerte eterna y también de un infierno en la tierra mientras vivimos. Pero mucha gente sigue sin prestar atención a Dios, no les importa nada. Aún hoy mismo hechos no les hacen falta, porque toda la historia y toda la profecía y todas estas naciones ratifican que lo que la Biblia dice es la verdad. A eso súmenle, hoy día tienen personas alrededor que son un fiel testimonio de lo que Cristo hace en las vidas de aquellos que abren su corazón a Él, pero no les importa. Entonces, la reflexión es esta: si Dios no detuvo el castigo sobre estas naciones y tampoco sobre su pueblo, especialmente menos sobre su pueblo, ¿por qué creen que Dios detendrá el castigo si usted o yo nos importa un comino? ¿Por qué creen que saldrán bien librados? Esto debería preocuparnos a que nos volvamos a Dios. Como segunda reflexión diría, por si uno de ustedes me pregunta, pastor, pero ¿por qué hay más volumen de profecía para Israel que para estas naciones? Es como si no fuera equitativo. Definitivamente no hay equidad en el asunto. ¿Por qué? Porque a Israel se les dio mayor privilegio. Consecuentemente, se les va a exigir mayor responsabilidad. ¿Me di a entender en eso? Bueno, en forma paralela puedo decir, hoy día la iglesia de Cristo tiene también mayor privilegio. Hay miles de personas alrededor de esta iglesia que están dormidos ahora mismo en sus casas. ¿Sabe que ellos tienen menos responsabilidad que ustedes y yo? ¿Por qué? Porque a ellos no se les ha predicado, porque a ellos no se les ha dado privilegio alguno. Pero todos los que ya oímos, especialmente aquellos que alguna vez oyeron y disfrutaron del don celestial, disfrutaron de la palabra, pero hoy cómoda y abiertamente en rebelión, están descansando en sus casas, pueden estar seguros. Y escuchen esto: si Dios no les hace pagar, Dios va a tener que pedirle perdón a estos pueblos. ¿Entendieron lo que dije? ¿Por qué? Porque Dios hizo pagar a estos pueblos. Y Dios es fiel a su palabra. Entonces ellos tendrán que pagar igual. Pero ellos están dormidos. Ellos no tienen interés en esto. Los que aún no están dormidos somos usted y yo. Y por eso con toda pasión y con toda preocupación lo grito: usted y yo debemos volvernos a Dios y nunca caer en el error de aquellos a quienes se les dio mayor privilegio, a quienes también se les demandará mayor responsabilidad. Es triste, ¿no? Es trágico.
En fin, hay algunas cosas que mientras estaba estudiando esto, a mi gusto, sonaban paralelas a la exhortación que este predicador me estaba dando, y pensé, debo leérselos. Entre otras cosas, escuchen esta parte. Es bueno que echemos una mirada a las marcas de los que no son verdaderos discípulos. Es que la exhortación es a los que escucharon alguna vez. Esta vez son los que no son realmente discípulos. Algunos de ellos tienen un aspecto muy piadoso. De hecho, los domingos por la mañana parecen tan piadosos como búhos hinchados. ¿Pueden imaginar un búho? Es cachetón, pero este dice que además está hinchado. Tenemos algunos de ellos, dice, en nuestros círculos evangélicos. Sienten que pueden ser piadosos los domingos a las 11 de la mañana. Yo no sé cuántos cultos tenía la iglesia de este escritor. Así que se salvan ustedes porque les está diciendo a los de las 11. Es una hora muy conveniente, dice. No tienen que ser religiosos como para levantarse por la mañana a tiempo para el culto de las 11. Tampoco se pierden su comida de los domingos, reciben un poco de renovación, el culto no dura mucho, la música es buena la mayor parte de las veces. Solo les cuesta el $1 que echan en el plato de la ofrenda. Hasta supo que solo $1 a veces. En consecuencia, estos acuden al templo solo una vez a la semana, el domingo por la mañana. Permiten que los demás los consideren sospechosos de que son solo discípulos a medias. No asisten a los cultos lo suficiente para demostrar que son en realidad otra clase de discípulos. Qué curioso, ¿no? Hay más. Intenté compartir parte de lo que estoy diciendo ahora con alguien a quien intenté hablarle de Jesús. Mientras me escuchó, llegó a esta conclusión. Mira, Carlos, me dijo, de todos modos de algo me tengo que morir. La vida hay que disfrutarla. Yo no sé si, yo creo que él me tiene aprecio. No creo que se estaba burlando de mí. Creo que estaba tratando de ver con humor la vida misma. Dice este escritor al respecto: el humor toma como su objeto las cosas santas para hacer chistes. Cuando ese es el humor, no lo dude, es amor diabólico. Las profecías no es algo para reírme de ellas. De que algunos no quieren servir a Dios y que solo son parte de una comunidad religiosa y cumplen el ritual del día domingo. ¿Cuándo lo cumplen? Porque no siempre lo cumplen. Si tienen que cumplir compromisos laborales, familiares, prefieren quedar bien con sus jefes o con su pareja que quedar bien con Dios. Y cualquier alusión a la gracia de eso, dice, es diabólica. Debería ver esto con seriedad. Leo un poco más. Hemos escuchado una voz que no es la voz de Dios. Algunos se quejan. Qué
Qué maravilloso hubiera sido si yo hubiera escuchado a Pablo diciendo que los predicadores de hoy día son aburridos, no tienen solvencia espiritual, están fuera de orden. Entonces estos están pidiendo a un Pablo. Dice, hemos escuchado la voz, la que es la primera y la última voz. Hemos escuchado la luz dentro del corazón. ¿Para qué quieren escuchar un Pablo? Para aquellos que dicen que tienen un mal predicador. Que en nuestro caso, en realidad yo creo que lo tienen. No tienen un buen predicador. Ni siquiera tienen un pastor del cual ustedes puedan sentirse orgullosos, y quizás por eso ahora mismo se están excusando de ustedes no ser verdaderos discípulos. Bueno, pues escuchen. Es una hipocresía de vuestra parte decirlo. Si tan solo yo hubiera tenido un gran predicador. Congregaciones de cristianos medio salvados no prestan atención a la luz que está en medio de ellos, la que alumbra a todo ser humano. Ignoran la voz que suena dentro de ellos. La iglesia necesita escuchar la voz interior y decidir hacer algo con este mensaje. No lo olviden, dice a los hipócritas. Aquellos tuvieron a Pablo y no lo escucharon. Aquellos tuvieron a Jeremías y no lo escucharon. ¿Por qué están exigiendo otro predicador? Todos los sermones del mundo serán en vano si no hay una buena conciencia, buena y clara. Hay gente que ya no es capaz ni de recibir ni responder a la verdad. Y creo que esa es la triste realidad en algunas personas de las iglesias hoy día. Ya no son capaces. Su corazón está ennegrecido. Quiera Dios que no sea ni su historia ni la mía. Oramos. Padre, gracias por hablarme. Y te pido perdón por las veces que yo me he mostrado como esta gente de estas naciones, altivo, necio, contumaz, indiferente.